Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta tercer webinar sobre cuadernos de desarrollo humano, específicamente sobre pobreza multidimensional e igualdad de género, el progreso y el bienestar desde las mujeres. Si bien sabemos que muchos de nuestros colegas se van a ir conectando, queremos dar inicio porque es importante mantener el horario acordado. Vamos a estar trabajando esta tercer webinar durante una hora y cuarto, y vamos a contar, como comentábamos, la presencia de la especialista Lilian Soto y las contribuciones de la oficina de PNUD Uruguay. Aquí desde el Centro Regional de Panamá nos encontramos. Mi nombre es Guillermina Martín, especialista del área de género en el Hub Regional asentados en Panamá. Se encuentra Bárbara Uriquio, analista de género del Centro Regional, y Jessica Suárez, que es nuestra colega que trabaja temas de comunicación dentro del área del Centro Regional. Este ciclo de esta tercer webinar vamos a estar profundizando sobre los temas asociados a las trabajadoras del hogar remuneradas, específicamente en el Cono Sur, un trabajo de lucha y superación de las exclusiones históricas. Es un documento que ha sido insumo de nuestro informe regional, que, como saben, hemos lanzado en el 2016, que ha sido un informe novedoso y estratégico que nos marcó una hoja de ruta para el apoyo a los gobiernos en la implementación de la Agenda 2030. En su momento el IDH regional señaló que durante los últimos 25 años América Latina ha sido un escenario de logros inéditos. Hemos logrado muchos avances en la mayoría de los países. Se ha reducido la desnutrición, la mortalidad infantil y materna, se ha ampliado la cobertura en educación y millones de personas transitaron desde la pobreza extrema a condiciones de vidas menos precarias. El IDH señala también que 72 millones de personas entre 2003 y 2013 salieron de la pobreza de ingresos y 94 millones ingresaron a la clase media. Un 49,4% de la población experimentó una situación de mejoría económica que impulsó procesos de movilidad ascendente. Pero, sin embargo, como sabemos, esta realidad, estos logros de la región han sido profundamente desiguales. No todos los países han progresado de la misma manera y no todas las personas al interno de los países lo han realizado. Las profundas discriminaciones y lo que el informe denomina exclusiones duras han llevado que a mujeres, jóvenes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, le haya costado esta posibilidad de salir de la pobreza y con una mayor posibilidad de vulnerabilidad en recaer en la pobreza. El informe en este sentido señala que las amenazas a este progreso de la región, tanto como crisis económicas, amenazas, crisis ambientales, movimientos en los países, pueden generar un proceso de recaída de millones de hogares en esta situación de pobreza y generando una particularidad en la situación de las mujeres y los jóvenes de la región. En este marco del informe, con un proceso de reflexión que hemos llevado con las oficinas de país y con los gobiernos de la región, planteamos que mirar las situaciones de pobreza, mirar las situaciones de la realidad, es desde una manera diferente desde las realidades de las mujeres de la región. Estas dimensiones que son a veces ocultas para poder mirar la multiplicidad de la pobreza desde una perspectiva de género es lo que queremos hacer en este ciclo de webinars. Como saben, las dos webinars pasadas estuvimos hablando sobre la violencia y sus impactos en las situaciones de pobreza, la violencia en general, desde una mirada integral de la violencia, tanto la violencia en el ámbito privado, pero también como en el ámbito público, la violencia desde el Estado también, y en sus diferentes dimensiones. Se fueron abordadas por los papers de Ana Carcedo y el día de ayer por Andira Hernández. Todos estos papers están en nuestra página América Latina Genera y en la página del PNUD LAC.
En el día de hoy vamos a estar abordando un tema central para poder entender la pobreza, que tiene que ver de los impactos de la informalidad y los impactos de las cargas de los cuidados en las mujeres, particularmente con un grupo poblacional que son las trabajadoras del hogar remuneradas, que cargan con muchos de los impactos de las cargas de cuidado de muchas de las mujeres y familias que están en situación también de clase media o situación de pobreza, generando un proceso que complica las situaciones de pobreza para ellas mismas. En esta instancia, entonces, vamos a estar analizando el trabajo que ha hecho Lilian Soto, y también el próximo 4 de mayo vamos a continuar trabajando en materia de la multidimensionalidad de la pobreza, los temas de uso del tiempo. Vamos a conocer también la experiencia a partir de la presentación de Mireia Villar Forner, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en el Uruguay, el trabajo que viene realizando Uruguay sobre trabajo doméstico remunerado y cómo las políticas de cuidado, como saben, es un país pionero en la región en esta materia, en su sistema de cuidados, y las alianzas estratégicas que han realizado en el marco de Mercosur y lo que se viene realizando con el grupo de ministras de la mujer del Mercosur, y todo esto enmarcado obviamente del proceso que está llevando el país para la implementación de la Agenda 2030. Posteriormente a la presentación de Mireia vamos a tomar una ronda de preguntas de cada una de ustedes como participantes. Pueden estar escribiéndolas en el chat. Les recordamos por favor que cierren sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta estaremos respondiendo en el chat y sin ningún problema pueden mirar el chat, que ahí estaremos respondiendo. Y sin más le daría la palabra a nuestra colega Lilian Soto para hacer la presentación del cuaderno. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas. Muchas gracias por el espacio para esta discusión, a las colegas de Panamá, de Uruguay y a quienes están participando en la webinar de hoy. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Lilian. Perfecto. Bueno, bien, entonces, sin más, voy al breve resumen sobre este documento que ya lo estuvo mencionando Guillermina. Había sido preparado en el marco de los documentos de apoyo para el informe de derechos humanos. Entonces, sí, pueden seguir las filminas, que creo que las van a ir pasando las compañeras de Panamá. Y voy a ir comentando algunas de las cuestiones referidas al mismo. Bueno, por una parte, el documento pretendió ocuparse de los avances en los derechos de las trabajadoras domésticas de la región, y cuando me refiero a la región me estoy refiriendo al Mercosur, y también con algunas cuestiones comparativas con otras regiones de América Latina y el Caribe. Y básicamente las preguntas que nos hicimos en el proceso de análisis se refirieron a cómo fue que se lograron estos avances, sobre todo cuáles fueron los actores y las actoras principales en los procesos de logros de modificaciones legales que hubo en toda la región, el rol que desempeñaron las organizaciones de trabajadoras domésticas en estos países, y sobre todo cuáles fueron las estrategias que utilizaron para que pudiera colocarse de manera tan fuerte el tema en toda la región, si hubo o no rol, papel que jugaron los movimientos feministas y otros movimientos de otras organizaciones de mujeres, y también otro tipo de organizaciones en todo lo que fueron estos avances,
cuáles fueron las reacciones, por supuesto, cómo se dialogó sobre los derechos de las trabajadoras domésticas en los diversos países, cuáles fueron los apoyos, las oposiciones y en qué términos se produjeron estas reacciones, y si hubo vínculo entre las organizaciones de trabajadoras domésticas de los diferentes países, y finalmente si este debate ha tenido algún tipo de impacto en todo lo que hace a la discusión sobre los cuidados, sobre las responsabilidades familiares, sobre los sistemas de cuidados en nuestros países. Entonces, de eso se trata el documento, y el planteamiento principal que se formuló desde el principio es que las organizaciones de trabajadoras domésticas fueron centrales para todo lo que significaron estos avances en el marco de un proceso de reconfiguración de las organizaciones y de expansión de las organizaciones de trabajadoras domésticas como sujeto clave que reivindicaba estos derechos. ¿Cómo se hizo el estudio? Con fuentes secundarias, utilizando estudios y publicaciones nacionales, regionales, que son bastante abundantes, algunas de ellas muy conocidas, otras menos conocidas, y también con todo lo que hace a las expresiones de las propias trabajadoras domésticas en algunos eventos que se desarrollaron en Paraguay y que agrupó a trabajadoras organizadas de los diversos países. Y en estos eventos hubo mucho debate sobre cuáles fueron las estrategias que realizaron estas organizaciones, y también, por supuesto, sobre lo que fueron sus necesidades en todo el proceso y cómo se fue dando la participación de ellas en estos avances. Entonces, con este marco voy a ir mencionando algunos de los puntos que toca el documento como datos, como hallazgos o como panorama general de todo lo que hace a estos procesos de avances en derechos de las trabajadoras domésticas en nuestra región. Empiezo entonces comentando lo siguiente, que creo que es por todas y todos conocido, ¿verdad? Que tenemos una larga historia de exclusión de las trabajadoras domésticas de derechos que eran reconocidos a otros trabajadores y trabajadoras. Y esto sucedió en todos nuestros países hasta prácticamente finales del siglo XX, en tiempo en el cual, momento en el cual, si revisábamos las leyes, todas tenían en la práctica algún tipo de limitación a los derechos de las trabajadoras domésticas, pese a la envergadura de este tipo de empleo en nuestra región. Los datos que nos están variando mucho en los últimos registros nos muestran con mucha claridad que hay un porcentaje muy importante de la población económicamente activa ocupada de nuestros países que se dedica al empleo doméstico. Y esto fue disminuyendo un poco y era incluso más importante, y de todos modos no significaba que se diera la suficiente importancia a la igualdad de derechos de este sector en términos laborales. Entonces, hasta fines del siglo XX, todos los países prácticamente tenían leyes que discriminaban al empleo doméstico en alguno de los aspectos de derechos laborales. Y es a inicios del siglo XXI donde empieza un proceso sostenido de cambios legales que apuntaron a la igualdad del empleo doméstico prácticamente en
en todos nuestros países. Y los logros fueron desiguales, pero indudablemente hubo avances, y si estamos mirando a los 6 países de la región, claro, nos damos cuenta con claridad de que todos han tenido modificaciones legales para la igualdad. Algunos quedaron con ciertas restricciones, pero en general tenemos hoy a la mayoría de los países con una igualdad plena formal. Bolivia en el 2003, creo que en la próxima filmina se puede ver eso. Tenemos entonces a Bolivia en el 2003, que había ya aprobado una ley, si bien mantuvo alguna diferencia. Uruguay en el 2006, Argentina en el 2013, Brasil en el 2013, terminaron reconociendo la igualdad de derechos para el empleo doméstico. En Chile hubo un proceso más gradual, y terminó también en el 2015 con la modificación de las discriminaciones laborales, y Paraguay terminó siendo el país que reconoció en una ley del trabajo doméstico la mayoría de los derechos para las trabajadoras domésticas, iguales a las de los demás trabajadores y trabajadoras, pero mantuvo la discriminación en el Hola, tema Lilian. salarial. Lilian. Hola. Sí. Hola, sí, Sí, pero sí, sí. solo decirte si no puedes avisar cuando quiere pasar a la otra slide, a la otra filmina. ¿Ok? Nada más. Ok, Muchas perfecto. Me gracias. voy a fijar. Listo. Bueno, perdón, disculpen. Bueno, a ver, estoy viendo que la filmina que está es la que muestra la envergadura del empleo doméstico en la región. Esto es en el año 2014, y decía que esto no varió demasiado en el 2015, de acuerdo al panorama laboral del 2016 de la OIT. Pasamos a la próxima, por favor. Ahí en la siguiente filmina, se fijan ustedes en lo que estuve mencionando, que en todo lo que significó esto de los derechos limitados para las trabajadoras domésticas hasta fines del siglo XX, con medidas legales que de alguna manera discriminaban, y a partir de la primera década del 2000 empieza el proceso de modificaciones. La siguiente, por favor. En la siguiente filmina, lo que pueden ver es cómo quedamos con los avances, y cuándo se produjeron esos avances en términos de modificaciones legales. Bolivia en el 2003, Uruguay 2006, Argentina y Brasil 2013, y Chile terminó en el 2015 con la modificación de las últimas desigualdades, y Paraguay en el 2015 aprobó la ley del trabajo doméstico, donde reconoció casi todos los derechos, pero no estableció la igualdad salarial. Me había quedado ahí comentándoles que este proceso paraguayo tiene hoy un planteamiento de las organizaciones presentado ante el Parlamento Nacional, ante el Senado Nacional, en el mismo año 2016, ya para la modificación del artículo que continúa siendo discriminatorio, que es el artículo 10 de la Ley del Trabajo Doméstico aprobada. Entonces, seguimos con las filminas, porque ahora quiero pasar a el tema que se refiere a la autoría. Bueno, acá está el resumen de las leyes que han sido aprobadas en los países y que están vigentes, cuáles son esas leyes y cuándo fueron sancionadas, y el reconocimiento de todos aquellos derechos. Como ven, Bolivia es el que tiene alguna cuestión con relación a la jornada laboral aún, y Paraguay con relación al salario mínimo legal, que de acuerdo a la ley es del 60%. Subió un 20% lo que estaba establecido anteriormente en el Código Laboral antes de esta ley, que determinaba que las trabajadoras domésticas podían ganar, tenían como sueldo mínimo el 40% del salario de los demás trabajadores y trabajadoras, y en la ley del 2015 se subió ese porcentaje al 60%, lo cual significa que hay una brecha aún del 40%, y eso es lo que están peleando las organizaciones de trabajadoras domésticas en Paraguay. Seguimos con la otra filmina, porque voy ahora al tema de las actorías. Cuando hablamos de actoría para estos avances, uno de los, el aspecto indudable, de hecho, era el pivot alrededor del cual se fue construyendo el documento, se refiere a las organizaciones de trabajadoras domésticas, que es importante
recordar que estas organizaciones existen desde hace mucho tiempo en algunos países. Algunas son muy antiguas, como de inicios del siglo XX, como la Organización de Trabajadoras Domésticas, Trabajadores Domésticos en realidad de Argentina. Digo trabajadores porque muchos liderazgos fueron masculinos en Argentina, de la UPAC. Y otras se fueron creando, otras de las organizaciones se fueron creando a lo largo de incluso esa primera mitad del siglo XX. Pero esto no fue muy continuo, hubo mucha discontinuidad en la actoría con una voz potente en los diversos países de estas organizaciones. Y es recién a finales de la década de los 80 y en la década de los 90 cuando comienzan a resurgir con fuerza estas organizaciones y con ya una voz mucho más potente. Uno de los aspectos importantes fue la creación de la CONLACTRAO, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, que se crea en 1988 y que articula a organizaciones, a unas 14 organizaciones de los diversos países y que se convierte en un foro importante de debate de las organizaciones de trabajadoras domésticas. Y a partir de finales de los 90, inicios del siglo XXI, las demandas se vuelven sostenidas, muy sostenidas, y hay apoyos de otros agentes externos a las organizaciones de trabajadoras domésticas que colaboran de manera muy importante para esto, y toda esa conjunción y esa alianza se convierte en el factor fundamental para todo este proceso de avances formales. Desde el año 2000 hay un apoyo sistemático de la OIT y de ONU Mujeres. Entonces tenemos que se producen una serie de tanto investigaciones, producción de conocimiento, se realizan actividades en función a el debate sobre este tema. Y esto genera todo este proceso de mucha visibilidad a nivel de las diversas sociedades, pese a la gran dificultad de estas organizaciones que, si bien resurgen, varias de ellas incluso se conforman varias en esta la primera década del año 2000. No es nada fácil este proceso organizativo de las trabajadoras domésticas, sobre todo por las características. Ahora podemos pasar a la siguiente filmina. Las características que son muy similares en todos los países. Son mujeres pobres, jóvenes, que en general han migrado desde otros países o desde las áreas urbanas a las áreas rurales en las distintas sociedades, y también es un tipo de empleo en el que hay una sobrerepresentación de mujeres de sectores históricamente excluidos de nuestras sociedades, como las mujeres afrodescendientes de Brasil y Uruguay, las mujeres indígenas en Bolivia. Entonces, tenemos esto como clave y algunas otras cuestiones que también se constituyen en importantes aspectos que obstaculizan el proceso organizativo y la mayor actoría de las trabajadoras domésticas, como la dificultad, por supuesto, para el conocimiento de derechos y, en consecuencia, para accionar al respecto, el acceso a la información. Podemos pasar a la siguiente filmina. Y las características propias de este tipo de empleo, es decir, las trabajadoras domésticas trabajando a puertas cerradas, con dificultad para encontrarse en espacios de construcción de comunidad sindical, de comunidad en la que se puedan ir organizando. Tenemos
teníamos, por supuesto, todo el tema de las largas jornadas laborales, hasta hoy continúa, pero ya la ley al menos establece otras cuestiones y, por supuesto, todo eso genera muchas dificultades. Entonces, el elemento importante fue el apoyo que se pudo brindar desde diversos ámbitos para estas organizaciones en términos de lo que significó las posibilidades de reunirse, las posibilidades de intercambiar sus experiencias y llevar adelante sus procesos de demanda. Un apoyo importante de mencionar, podemos pasar a la siguiente filmina, es el apoyo del movimiento feminista en la región, por supuesto. Bueno, acá tenía en esta filmina un resumen que habían hecho las propias trabajadoras domésticas con relación a las estrategias que fueron desarrollando conjuntamente en los diversos países, y eran todas muy similares, y pueden fijarse ustedes acá en todas estas estrategias, en el establecimiento de alianzas y redes, en la incidencia, es decir, el lobby, hablar con cada uno de los actores que tenían que producir las modificaciones legales, una apelación a la visibilidad con el posicionamiento para el debate público en los distintos países, con presencia pública también, las manifestaciones públicas más difíciles, bastante más difíciles, estas manifestaciones públicas, como marchas y demás de las trabajadoras domésticas, por todas estas condiciones ya mencionadas, pero sí hubo presencia en algunos de los países con estas manifestaciones específicas de las trabajadoras domésticas, y también con presencia en eventos públicos importantes como los encuentros feministas de América Latina y el Caribe. Y por supuesto todo lo que hacía al desarrollo de los liderazgos de las trabajadoras. Bueno, decía también, quería agregar en la siguiente filmina la importancia del apoyo del movimiento feminista en la región después de un inicio difícil, es decir, por supuesto, todo lo que significó el proceso de debate sobre ciertos temas. Las propias trabajadoras domésticas mencionaban en algunos casos que, bueno, todo lo que hace al derecho a decidir sobre los cuerpos y demás fue algo difícil de debatir para ciertas organizaciones, ciertas integrantes de las organizaciones, y tampoco el movimiento feminista desde los inicios hizo suya esta demanda, pero sí ya a partir de finales de los 90 y inicios del siglo XXI, y esto fue importante en la región, el rol de la articulación feminista Marcosur, con todo lo que hizo al apoyo a las organizaciones de trabajadoras domésticas y a colocar el tema en los diversos encuentros feministas. En 2008, con el apoyo también de la articulación feminista Marcosur, se realiza el primer encuentro de trabajadoras domésticas del Mercosur. Bueno, todos estas diversas alianzas, estos apoyos hacen que se puedan generar las discusiones para las modificaciones legales, y además con un contexto favorable de los gobiernos progresistas, y esto es algo que lo expresan las trabajadoras domésticas y que se puede ver también en los hechos con relación a cómo fueron planteándose diversas políticas públicas en el marco de los gobiernos progresistas de la región. Si pasamos a la siguiente filmina, creo que podemos ver eso. Si ustedes se fijan, ahí tenemos como una suerte de resumen. Me parece que no sale bien esta filmina, pero ahí está como un resumen de
cuáles fueron las políticas de reconocimiento de derechos y el clima favorable que se generó a partir de la presencia de gobiernos progresistas en la región. Y el otro elemento que finalmente quiero mencionar y está discutido, debatido en el documento es todo lo que hace a la importancia que tienen estos procesos de avances en derechos de las trabajadoras domésticas para la discusión sobre el tema del cuidado y las responsabilidades familiares. Pasamos a la otra filmina. Si algo genera toda esta eclosión, esta irrupción de las trabajadoras domésticas en la escena pública, convirtiéndose en voceras de sus propias demandas, exigiendo derechos, discutiendo sobre qué implicaba la ausencia de igualdad de derechos para ellas, es que se vuelve visible lo que varias autoras han expresado en diversos documentos. Se vuelve visible ese sustituto que era invisible de las mujeres que salen de la arena privada y van al ámbito público, al ámbito laboral, y son sustituidas por las trabajadoras domésticas con escasos derechos. Y cuando ellas se vuelven visibles y este tema arriba a la agenda pública, política y social, entonces ahí tenemos una pregunta que ya no puede evadirse, que se refiere a quién cuida entonces, quién cuida a las personas que estaban siendo cuidadas por estas personas prácticamente invisibles, con pocos salarios, y cómo a veces no se tienen todos los elementos para un pago adecuado al respecto. Entonces, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se hacen los nuevos arreglos para el cuidado? Y esto se vio en algunos de los debates en los países. En Paraguay fue muy explícito en el debate parlamentario sobre los derechos de las trabajadoras domésticas, con un planteamiento así muy expandido en la expresión de, bueno, cómo iban a ser cuidados los niños y las niñas y las personas que quedaban en las casas si había que pagarle el sueldo mínimo a las trabajadoras domésticas. Entonces, esto se debate de una manera diferente, con este acceso a la visibilidad de las mujeres trabajadoras domésticas. Entonces es en realidad una incidencia muy directa en todo lo que se refiere al tema de cuidados y responsabilidades familiares. Voy a ir culminando. Estoy haciendo un resumen de todo el documento, que por supuesto tiene algunas otras cuestiones que las pueden ir viendo en la lectura, pero voy a mencionar algunas de las cuestiones simplemente conclusivas que considero importantes. Si pasamos a la siguiente filmina, por favor. Por supuesto que estos avances en materia de derechos de las trabajadoras domésticas forman parte de una larga historia de lucha, principalmente de las mujeres que realizan este tipo de trabajo. Antes, mucho menos visible y con mucho menos acceso a todo lo que hace la escena pública, política, mediática. Pero es fruto de la lucha de ellas, y ese es un elemento central. No han sido sencillas, no han sido fáciles estas luchas por las características tanto estructurales del empleo doméstico como de las mujeres que se dedican a este tipo de empleo. Se han logrado avances y, sin embargo, estos avances formales no han significado que todos los derechos de las trabajadoras domésticas puedan ser ejercidos a plenitud. Esto se ve claramente con los datos con relación a las diferencias entre
las mujeres trabajadoras y su acceso a la salud, su acceso a la seguridad social y la brecha que existe con relación a el acceso de las trabajadoras domésticas a el pleno ejercicio de estos derechos. Hay países que tienen brechas enormes. Uruguay es uno de los países que menos brecha tiene. De hecho, prácticamente el 100% de las trabajadoras tienen el mismo acceso que las demás trabajadoras, pero en los otros países las brechas son muy importantes. Y termino diciendo que cuando vamos viendo todos estos aspectos, surgen indudablemente algunos elementos centrales en términos de políticas necesarias. Una de ellas se refiere a el apoyo importante que requieren las organizaciones de trabajadoras domésticas para seguir fortaleciéndose. La cantidad de mujeres que se dedican a este tipo de empleo es enorme en los diferentes países, pero la sindicalización es escasa, es muy escasa, y esto significa que hay un importante apoyo que se requiere para que esta sindicalización se expanda. También hay en algunos países algunas dificultades con relación a la vinculación entre las organizaciones de trabajadoras domésticas y las centrales sindicales, y este es otro de los temas que es importante abordar, porque ese apoyo de las centrales sindicales es clave para todo lo que hace al proceso organizativo también de las trabajadoras domésticas. El tema de las migraciones es indudablemente otro de los aspectos centrales cuando las mujeres trabajadoras domésticas con dificultades para el conocimiento sobre sus derechos migran con esta ausencia de conocimientos también, y eso las coloca en situación de mayor vulnerabilidad aún en los países de destino. Y el último tema que indudablemente al desatar esto con mucha mayor fuerza, el debate sobre los cuidados, implica que en nuestros países hay una gran oportunidad para el debate sobre los sistemas de cuidados, que hasta hoy, claro, solamente Uruguay lo tiene bastante bien consolidado, al menos en términos de el propio sistema diseñado, y ya nos contarán sobre su implementación. Bien, me quedo por ahí para poder hacer el debate posteriormente y no hacerlo muy largo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Lilian. De verdad que ha sido una excelente presentación y que nos presenta un poco el recorrido histórico, digamos, sobre los avances que se han obtenido en la región en materia de los marcos normativos nacionales, así mismo como la lucha, digamos, las acciones que se han desarrollado desde, digamos, las mismas mujeres trabajadoras doméstica, y asimismo el apoyo que han obtenido por parte de diferentes movimientos, los movimientos de las mujeres en particular, para, digamos, con el objetivo de reducir como habíamos comentado al principio, una de las exclusiones duras, ¿no?, que siguen presentes en la región, que está relacionada con la discriminación y la falta de derechos que todavía sufren las mujeres trabajadoras domésticas. Asimismo, como todo eso está relacionado con la necesidad de políticas también de cuidado que permitan, digamos, conciliar ese trabajo. Sin más, voy a entonces dejarle la palabra a Mireia Villar Forner, que es coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Uruguay. Muchísimas gracias por tu participación, y a la Oficina de País para que nos cuente un poquito más sobre la experiencia en Uruguay y sobre el trabajo doméstico remunerado, así como las políticas de cuidado, siendo Uruguay uno de los países pioneros en la región en este tema. Gracias, y le dejo la palabra. Gracias, Mireia. Bueno, gracias a vosotros. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que nos estáis dando de compartir un poco algunas reflexiones y sobre todo información
información sobre lo que ha acontecido en Uruguay y cómo lo estamos viendo desde la oficina del PNUD y cómo está informando el trabajo a futuro. Conmigo está Virginia Varela, que en verdad es el motor detrás de todos estos esfuerzos, así que yo voy a hacer una introducción, unos comentarios, pero me imagino que si hay preguntas o necesidades de abordar los temas en más concreto, estamos las dos y con muchas ganas de tener un diálogo con el resto de los participantes. Así que, bueno, como decía, más que un comentario al texto mismo del cuaderno, sí queríamos compartir cómo creemos que nos interpela el sujeto de estudio del cuaderno, la situación de las trabajadoras domésticas en el marco de la Agenda 2030, poder compartir cuál ha sido esta trayectoria de Uruguay, algunas de sus características, cómo creemos que nos impacta de cara a nuestro trabajo futuro y un poco qué tenemos en la masa ahora, qué es lo que estamos armando en la cocina del PNUD alrededor de estos temas. En cuanto a lo primero, creemos que es importante marcar el cuaderno en el marco de la agenda, porque no solo ahora ya sí tenemos una meta, la meta 5.4 de los ODS, que nos insta a reconocer y a valorar el trabajo no remunerado, que habla del tema del cuidado, del trabajo doméstico y valora las políticas de protección social, la promoción de la corresponsabilidad, todo este grupo de temas que estamos hablando aquí. Esto nos permite ver que el alcance y la ambición de la nueva agenda también llega a reconocer y a visibilizar el caso concreto de las trabajadoras domésticas. O sea, pasamos de una agenda realmente importante pero genérica alrededor de los ODMs a una agenda que significa, visibiliza y pone sujeto de su trabajo a las trabajadoras domésticas. Pero es que además la resolución de la Asamblea General sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible habla de un mundo, del mundo que imaginamos que va a ser, del mundo que queremos alcanzar, como un mundo sin discriminación, con respeto a la raza, a la etnicidad, a la diversidad, un mundo donde las niñas y las mujeres pueden disfrutar de la plena equidad y, sobre todo, un mundo donde no haya barreras al empoderamiento de todos. Y, en cierta manera, nos interpela y nos dice que necesitamos cambiar el modo en que consumimos y producimos, pero también, implícito en todo ello, el modo en que nos relacionamos. Y tal vez este último punto me parece importante resaltarlo, porque como nos da cuenta el cuaderno, la lucha de este colectivo no solo se entiende por las características demográficas, su carácter migratorio, su carácter pobre, su carácter afrodescendiente en muchos casos, etcétera, etcétera, y por las condiciones de empleo, hablábamos de su falta de red, también porque su vulneración de derechos, creemos que es la sumatoria de múltiples exclusiones, no es una, son vivencias acumuladas y además vienen de la mano de otras luchas, como la del trabajo infantil o la división sexual del trabajo, que se han solapado en momentos y se han acompañado, pero también no se han acompañado en otros momentos y a veces incluso se han dificultado. Y porque, en definitiva, creemos que el prejuicio social ha sido un elemento clave en hacer más lento el progreso hacia los logros que estamos ahora ya finalmente siguiendo la luz. O sea que una agenda que no quiere dejar a nadie atrás, como la Agenda 2030, necesita saber quién está atrás y por qué está atrás. Y las batallas por los derechos de los trabajadores domésticas creo que empezaron precisamente porque hubo gente que las hizo sujeto de estudio. Y eso permitió visibilizar, poner sobre la mesa y empezar a organizar un trabajo de años. Queríamos resaltar algunos de los planteos que se hacen desde el Informe de Desarrollo Humano Regional de América Latina 16, que se han mencionado pero que nos parecen clave y son porque esta agenda ilustra de una manera bastante concreta el planteo que se hace allí. En el informe se hablaba de que las políticas públicas y las arquitecturas institucionales de ahora ya no dan cuenta o no dan toda la cuenta de las complejidades de los desafíos que tenemos. Se nos está quedando información bajo radar. Estamos perdiendo la lectura de las relaciones entre las cosas y sus impactos respectivos. Hablaba el informe de que coexistimos con exclusiones duras
Y son exclusiones que no se resuelven por el mero crecimiento económico, sino que necesitan un proceso de nivelación de capacidades y de oportunidades. Necesita que abordemos el tema de las ciudadanías inconclusas, que creemos es el caso de las trabajadoras domésticas, porque cuando uno está formalizado, cuando uno no tiene cuenta bancaria, cuando uno no tiene voz colectiva, se está socavando esa ciudadanía. Y porque, en definitiva, necesitamos desplegar políticas antidiscriminación positivas. El informe nos retaba a redefinir las problemáticas, a ponernos otros lentes para entender esas realidades como condición necesaria para poder poner sobre la mesa respuestas distintas. Otra y última consideración inicial que creemos que es importante es que la realidad del universo de las mujeres es bien heterogéneo, y en ese sentido quería tomar prestado la referencia que se hace en el informe de ONU Mujeres sobre el progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe del 17. En un momento del informe se habla de los techos de cristal, de las escaleras rotas y los pisos pegajosos en las que viven las mujeres. Y la falta de ingresos propios, la dedicación exclusiva a las tareas del hogar y el trabajo no remunerado, así como la presencia de madres solteras y jóvenes, creemos que permean en todos esos espacios, de la misma manera que permea el prejuicio. En Uruguay, la negociación colectiva del Sindicato de Trabajadoras Domésticas se hace con la Liga de las Amas de Casa, que son mujeres todas, y es con ellas con quien hay que negociar. Menos de la mitad de estas trabajadoras domésticas están formalizadas en Uruguay. Y esto es un reflejo de las decisiones diarias y cotidianas que como individuos empleadores tomamos si las vamos a hacer ciudadanas o no. Les digo eso porque es complicado simplificar y encasillar a las trabajadoras y a aquellos que a su alrededor les pueden abrir la luz y su rol como ciudadanos del que hablaba. El cuaderno rescata en sus distintos capítulos características y algunas de las dinámicas que se han dado en el esfuerzo en Uruguay para que el trabajo del hogar pase de ser una tarea de las mujeres a ser una categoría formal de trabajo. Y es difícil, y creo que no corresponde decir que ha habido una política pública especializada, dedicada a las trabajadoras domésticas. Lo que se ha dado en Uruguay ha sido un proceso de inclusión que ha incluido también a las trabajadoras domésticas, que las ha hecho sujeto y foco de su atención particular, pero que se ha construido desde una multiplicidad de perspectivas, de políticas públicas. Desde la generación de evidencia como elemento catalizador y visibilizador de esa realidad, pero luego desde políticas de trabajo, de pensiones, de salud, de cuidados y de infancia y, por qué no, de inclusión financiera. Es ese abanico de políticas que ha permitido dar un salto cualitativo y que pone en camino, como digo, el proceso de inclusión de las trabajadoras domésticas. Ha habido varios puntos de inflexión. Como decía, se generó evidencia. Ya en el 2007 se empezó el trabajo de instalar encuestas del uso del tiempo, no la encuesta formalmente, pero sí un módulo que exploraba el uso del tiempo en las encuestas continuas de hogares. En el 2007 se hizo una ley, y está reflejada en el cuaderno, sobre trabajo doméstico. Se incorporó el servicio doméstico como un grupo de negociación en los consejos de salarios a partir del 2008. Y en general ha habido una ampliación de la protección social a trabajadoras del hogar a través de procesos de fomento de la sindicalización a los que tú, Lilian, hacías referencia, y también han sido o se han beneficiado o han sido parte de los efectos positivos en la calidad del empleo a través de procesos de formalización. Y recordar que Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio 189 de la OIT. O sea que resaltar que ha habido un abanico de políticas, pero además varios momentos críticos donde a través de legislación, inclusión en los procesos de negociación colectiva y en general procesos de formalización se ha podido dar empujes grandes a este trabajo. En cuanto a la negociación colectiva y los consejos de salario, se han vuelto efectivamente como espacios para construir corresponsabilidades. En el 2015 se retoma la negociación colectiva, se había instalado unos años antes pero se interrumpió.
Y a medida que han ido avanzando las rondas de negociación, que son 8 o 9 desde entonces, se incluyen más cláusulas. Las cláusulas son de varios tipos. Hay cláusulas que tienen que ver con la igualdad del trato. Estas son cláusulas generales, no me refiero a cláusulas para el trabajo doméstico, pero donde se ha ido insertando el trabajo doméstico a medida que se ha formalizado. Como decía, hay cláusulas que tienen que ver con la igualdad de trato, son las más generales y las que más se han aplicado, porque tienen que ver con la prohibición de las acciones discriminatorias, con las discriminaciones salariales, con las discriminaciones por embarazo. Luego había cláusulas que tenían que ver con la igualdad de oportunidades, la instalación de salas de lactancias, la posibilidad de cambiar la actividad laboral durante la lactancia o el embarazo, el uso y la promulgación del lenguaje no sexista en las empresas, los talleres de prevención de la violencia y el acoso, por dar algunos ejemplos. En tercer lugar, había cláusulas que tienen que ver con la acción afirmativa, las licencias, a veces por violencia de género, por controles de salud. Y finalmente, las cláusulas que empujaban acción transformativa, la presencia de guarderías en los centros de trabajo, el acompañamiento a trabajadoras que tenían necesidades por enfermedades familiares o de otro tipo, con las licencias especiales. Y naturalmente, no todas estas cláusulas, por mucho que estén reflejadas contractualmente, están siendo aplicadas con el mismo rigor. Por otro lado, y es conocido y es sujeto, de hecho, a uno de los cuadros en el cuaderno, hay un Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay que ha sido un socio clave y aliado del avance en el trabajo. Pero sobre todo por su amplitud. Desde Uruguay lo que se ha querido hacer es, y este es un proceso, por cierto, que tomó años, los procesos de diálogo técnico donde se empezaron a hacer los planteos de un posible sistema de cuidados vienen del 2007. Esto cogió mucho ímpetu al volverse sujeto de la campaña electoral en el 2009 y luego proceso de reglamentación y legislación que culminó en el 2015 con la ley del Sistema Nacional de Cuidados. El sistema está en marcha, es un sistema ambicioso que quiere abarcar las necesidades de los niños de 0 a 12 años, pero ha hecho un particular énfasis en la primera infancia de 0 a 3. Quiere tener recursos para acompañar las necesidades de las personas con discapacidad y asimismo con las personas mayores dependientes. Y del mismo modo que con las cláusulas de negociación salariales ha habido importantes progresos, pero sigue habiendo mucho por hacer en relación al planteo que se hizo en la ley. Pero sí, hoy hay un sistema de teleasistencia, hay centros diurnos que permiten que las personas con discapacidad sean atendidos, se han creado asistentes personales, se ha generado bastante empleo alrededor de todo el paquete que supone el sistema de cuidados y hay una interlocución muy cercana con los esfuerzos más genéricos en primera instancia, con la red CAIF, que son los centros de atención a la primera infancia, que son un sustento clave también de los que se quiere hacer en cuidados. Resaltar también, y eso es algo que está mencionado en el informe, que el sistema de salud, el proceso de universalización de la salud, ha permitido atraer e incluir a las trabajadoras que estén o no formalizadas, porque el derecho a la salud y la cobertura de salud es universal en Uruguay. Y en la medida que los procesos de contratación sean formales, hay también una mayor inclusión al sistema de pensiones. Finalmente, rescatar la importancia, tal vez no en la misma medida, pero sí es importante en la creación de ciudadanía de la política de inclusión financiera, que regulariza, que hace que estas trabajadoras que antes no tenían cuentas bancarias las tengan, porque es a través de transferencias que van a recibir sus pagos. Genera una identidad, genera una formalización, genera ciudadanía, como decía antes. Y todo esto está en curso. Creo que hay enormes voluntades de que la brecha que ha podido abrir Uruguay y el ejemplo que está sentando en el paquete y la multiplicidad de miradas desde donde se quiere proteger los derechos de las trabajadoras domésticas sean ejemplo. Pero sí hay retos con el grado de formalización de su trabajo. Como decía, las cifras, menos de la mitad de las trabajadoras tienen contratos formales y por tanto pueden beneficiarse
de los trabajos y los avances en pensiones, en salarios, etc. Hemos identificado problemáticas bastante acuciantes en cuanto a las trabajadoras domésticas, por ejemplo, con origen afrodescendientes, donde básicamente no están beneficiándose prácticamente para nada de todos estos avances, o sea que identificamos realidades dentro del subconjunto preocupantes. Y como decía, la implementación de la ley del sistema de integrado de cuidados es un proceso en marcha, un proceso vivo, pero que tiene aún importantes retos a futuro. El PNUD ha sido, en muchos de estos temas, un actor bien visible. Lo fuimos en el diseño y la instalación del sistema de cuidados y en otros ámbitos. En la actualidad, para ser bastante concretos, tenemos una serie de intervenciones relativamente micro, pero creo que son el tipo de intervención que nos da luz de cómo redirigir nuestro propio trabajo. Estamos acabando varios trabajos que quisiera mencionar. Por un lado, un trabajo que da cuenta del impacto de las cláusulas de género en las negociaciones colectivas. Nos da luces de, una vez aprobadas las cláusulas, qué necesitamos para que realmente se lleven a la práctica y en qué medida están cambiando la vida de las trabajadoras. Hemos hecho un relevamiento y una identificación de las brechas entre las capacidades y las aspiraciones de las trabajadoras del hogar afrodescendientes en el norte del país. Fuimos a buscar 100 trabajadoras afrodescendientes en los departamentos del norte. No alcanzamos a encontrar tantas, se las entrevistó, nos dio luces muy interesantes a propósito del rezago que ellas tienen con respecto a la comunidad de trabajadoras domésticas del país y las vamos a hacer sujeto de nuestro acompañamiento. Tal vez trascendiendo el trabajo doméstico y incluyéndolos en procesos de capacitación profesional. Hemos elaborado una guía para los sindicatos. Hablabas, Lilian, de la importancia del proceso de sindicalización, pero también de capacitar a los sindicatos para que ellos sean los actores de esta lucha. Y estamos trabajando con Lilian nada menos en un estudio sobre el impacto de la legislación de nueva generación, toda esta legislación que viene en la segunda decena del siglo XXI en torno al trabajo del hogar en Mercosur, que quisiéramos y nos gustaría mucho que fuera luego el sujeto de un proyecto para empezar a abarcar y abordar lo que nos plantee el informe. Esto a nivel de trabajos, como digo, relativamente micros, pero que nos abren agenda y nos dan pistas de cómo reformular algunos de los trabajos en marcha. Por otro lado, estamos abordando, y esto es un trabajo no solo del PNUD, es interagencial, pero con un rol clave del liderazgo del PNUD, de plantearnos el trabajo de Naciones Unidas en Uruguay como un trabajo acotado y de construcción de 3 grandes transformaciones y que creemos que el país tiene que transitar para poder pasar de ser un país de ingresos altos, que ya lo es Uruguay, a ser un país con desarrollo sostenible. Y 2 de esas 3 transiciones, una es una transición alrededor de la solidaridad y la fiscalidad intergeneracional, todo el paquete precisamente de pensiones, de transferencias, el sistema de cuidados, la seguridad social y el énfasis que necesariamente tenemos que poner en la infancia en este país si queremos abordar temas de productividad. ¿Cómo se come ese paquete? ¿Cómo organizamos esas reformas que hasta la fecha se han hecho con relativa puntualidad? ¿Cómo se hablan entre sí y cómo rescatamos estos grupos, entre ellos, pero no solo los trabajadores domésticas, que a menudo caen bajo el radar de esta política pública más meso o macro? Una segunda transición es la transición a la eliminación de las exclusiones duras, que también están en Uruguay, a pesar de ser un país mucho más inclusivo y equitativo y igualitario que otros en la región, pero donde subyace unas 300.000 personas que aún viven bajo la línea de pobreza, acumulan vulnerabilidades, son el sujeto de segregación socio-residencial, están en los mismos barrios, en esos barrios donde se está poniendo a prueba un poco la convivencia y los temas de seguridad ciudadana empiezan a florecer con más fuerza. Queremos atacar esas exclusiones duras en Uruguay también, y tiene que ver también, y no va a ser sorpresa encontrar en esos ámbitos a las trabajadoras domésticas de las que hablamos. Así que cuando pongamos en marcha, que es algo que está recién empezando, que es ese trabajo integral
para entender cuáles son los nudos que la política pública ha encontrado en estas tres grandes esferas, pero en particular, la tercera, perdón, teniendo que ver con el tema productivo medioambiental, donde tal vez el tema doméstico en sí sea menos relevante o menos en su estudio, pero los otros dos, todo lo que tiene que ver con la eliminación de las exclusiones duras en Uruguay, que aún persisten y están, y los temas de fiscalidad intergeneracional, creemos que hay mucha tela que cortar con respecto a las trabajadoras domésticas y vamos a hacerlos objeto de estudio. Con esto acabo la intervención. La idea era daros un panorama de qué nos suscita el tema en general y cómo tiene una relación directa con las nuevas cualidades de lo que es la agenda de desarrollo, cómo ha sido ese tránsito en Uruguay y lo que queda por hacer y cómo desde el PNUD estamos abordando ya y dejándonos empapar por las recomendaciones del informe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Mireia, de verdad ha sido un placer escucharte y conocer también todo el trabajo, presentar todo el trabajo que se está haciendo desde el PNUD de Uruguay y también el contexto de Uruguay en esta materia. Vamos ahora a abrir un espacio por los tiempos, ya vamos a dar abrirle espacio para preguntas, comentarios y para que podamos contestar en los próximos 15-20 minutos máximo. Muchísimas gracias, ya tenemos una pregunta por parte de Inalvis y mientras tanto pueden escribir o pueden también abrir su micrófono, al levantar la mano y abrir su micrófono para poder comentar. Inalvis de Cuba, de la Oficina de PNUD de Cuba, dice muchas felicidades por la construcción del cuaderno, agradecemos mucho las presentaciones. Ciertamente el trabajo del cuidado y las responsabilidades familiares es parte fundamental del hacer de las tareas de las trabajadoras domésticas y son las acciones que obligan más a realizarse en las condiciones descritas. En este sentido es muy relevante el tema de salud y quisiéramos conocer si entre los derechos y leyes aprobadas recientemente se reconoce o se prioriza el tema de la salud de la trabajadora doméstica y su autocuidado, incluyendo la preparación para acciones del cuidado que requieren de particulares esfuerzos y especialización, e incluyendo acciones explícitas para la prevención y atención de la violencia que pueden sufrir estas mujeres. Mientras que vayan poniendo sus preguntas, le dejamos aquí la palabra a Lilian, si quiere comentar sobre eso, y también si quiere añadir algo desde la oficina de Uruguay. Gracias. Hola, muchas gracias Mireia por la presentación, también muy interesante. Quiero después comentar alguna cuestión sobre algunos de los temas que mencionaste. Con relación a la pregunta, en realidad yo no identifiqué en ninguna de las leyes cuestiones explícitas, pero debiera hacer una revisión mejor, de modo a ver si existe, aunque sea alguna pequeña mención, pero en estos momentos y de acuerdo a las últimas revisiones que realicé, no recuerdo nada en específico sobre el derecho al autocuidado de las mujeres o alguna política con relación a el autocuidado de las trabajadoras domésticas o las acciones explícitas para el tema de la violencia que puedan sufrir estas mujeres, como lo mencionas. Entonces, sí, tengo que hacer una mejor revisión para poder ser categórica al respecto. No sé si con eso estoy contestando. Quiero mencionar una pequeña cuestión con relación a lo que dijo Mireia cuando habló de las tres líneas que el PNUD está llevando a cabo. Y la tercera, con relación al tema productivo medioambiental y su relación, al menos en Paraguay, con el tema del empleo doméstico, es clave, porque el proceso de expulsión de las mujeres campesinas, de las comunidades, por el avance del agronegocio es uno de los aspectos centrales para la llegada de mujeres de las zonas rurales a las ciudades para el empleo doméstico, porque es el empleo en el que encuentran rápidamente inserción e incluso muchas llegan para el empleo doméstico cama adentro, con muy escasos derechos, entonces tiene una vinculación muy directa.
De nuestra parte, comentar que, como he tratado de mencionar en la presentación, la cobertura de salud en Uruguay es universal, está regida por un sistema de salud pública y, como digo, ni siquiera tiene que ver que es para todos, trabajes, no trabajes, estés formalizado, no estés formalizado. Dicho esto, la ley que regulaba el trabajo doméstico también hace referencias a temas como las horas de descanso obligatorias, sobre todo para las mujeres que estén, como aquí es cama adentro, sin retiro, como se las llama en Uruguay, se les tiene que estar proveídas de alimentación adecuada, con una habitación higiénica, en fin, sí hay información sobre las condiciones en que estas personas tienen que estar hospedadas. Y no en la ley, pero en parte de lo que se está haciendo en las negociaciones colectivas es también incluir permisos para revisiones médicas, ginecológicas y de otro tipo, y permisos para atender las necesidades médicas de familiares. Entonces, como veis, sí se da respuesta al tema de salud y se abarca desde distintas políticas, no únicamente la ley del trabajo doméstico. Gracias. Perfecto, muchas gracias. También se pregunta si durante el estudio se identificaron alguna iniciativa, buena práctica sobre la generación de cooperativas para el trabajo del hogar y del cuidado. Para Lilian. No hice un relevamiento al respecto, no podría dar algún dato exacto. No surgió nada en todo lo que pude revisar con relación a eso. Las organizaciones, bueno, en Paraguay, una de las organizaciones, el Sintrado, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay, mantuvo durante mucho tiempo un centro infantil, una guardería para niños y niñas de trabajadoras domésticas, pero luego eso tuvo como una suerte de problemas económicos y la tuvieron que cerrar a la guardería. Es decir, es lo único específico así con relación a lo que estás preguntando. No tengo una identificación en los diversos países con relación a eso. De hecho, no hice un relevamiento. Perfecto, no sé si hay otras preguntas o comentarios desde la audiencia. Si no, hacer una última pregunta a la oficina de Uruguay sobre que nos pudiera comentar brevemente sobre la alianza con el Grupo de Ministra y Mercosur para establecer una estrategia conjunta que promueva los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas y en el marco de la implementación de la Agenda 2030. No sé si pudieran como profundizar un poquito más sobre esta alianza. Sí, esto, bueno, hasta la información que tenemos, pero efectivamente en la última reunión, instancia que hubo de REMAM aquí en Uruguay, que fue una de las instancias temáticas el año pasado, digamos, no la sesión formal y ordinaria, sino una reunión temática respecto a precisamente a esta agenda, donde Liliana estuvo presentando también este estudio. Entiendo yo que se termina de consolidar la alianza de ministras y, bueno, en el caso de Uruguay es directora del mecanismo de género en Uruguay, de tal modo de avanzar hacia una iniciativa y un programa que aborde este tema en sus diferentes dimensiones y solicitan a su vez el apoyo del PNUD y del PNUD de nivel regional y de las oficinas de los países para esto. Por lo tanto, estamos entiendo un proceso de... esto es algo, perdón, que además me consta porque nos informó también Mujeres de Uruguay, que en la sesión ordinaria de diciembre del año pasado en Brasilia, de la REMAM, se terminó de aprobar esta iniciativa, o por lo menos comenzar a avanzar ya concretamente en una iniciativa en este sentido. El PNUD está de alguna manera a nivel regional y también con el apoyo de Liliana empezando a dibujar o estructurar un programa a nivel de Mercosur para abordar el tema, que obviamente el involucramiento tanto de OIT como sucedió en la reunión de REMAM del año pasado, como de OIM,
parecen ser también dos agencias que están interesadas en involucrarse en el tema. Así que estamos caminando hacia eso, la alianza está consolidada, me consta que además se formalizó la decisión en la reunión de diciembre en Brasilia, por lo tanto, bueno, seguiremos trabajando y ahí obviamente con el PNUD en su nivel regional y articulado con las oficinas del Mercosur en este caso. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Quisiéramos saber si hay otros comentarios o preguntas, si no lo que haríamos es dejarle a Lilian y a Mireia, a la oficina de país de Uruguay, de PNUD de Uruguay, hacer un último comentario, reflexión sobre este tema fundamental para nosotros, para avanzar en la reducción de la pobreza, avanzar en temas de abordar aquellas exclusiones duras que identificamos en nuestro informe regional, identificamos como dimensiones fundamentales para un desarrollo que sea mucho más inclusivo y sostenible y que permita garantizar los derechos, favorecer cómo abrir estas oportunidades para las mujeres para que se inserten en el mercado laboral y para que tengan también, sobre todo las mujeres trabajadoras domésticas, que tengan los mismos derechos y puedan conciliar su vida familiar y laboral. En este sentido, dejamos primero a Lilian hacer un comentario, después a la oficina de Uruguay y sucesivamente nosotros cerraríamos la webinar con los últimos temas más logísticos para la siguiente que se realizará en el mes de mayo. Lilian, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo solo quisiera agregar 2 o 3 puntitos al final de esta webinar. Por una parte, que indudablemente este es un tema clave y que está hoy en muchas agendas, y eso creo que permite que se puedan articular muchos esfuerzos alrededor el tema cuidados, derechos de las trabajadoras domésticas, apoyo a la organización de las trabajadoras domésticas, que quiero insistir en esto, creo que son las actrices principales, porque su presencia es la que genera una visibilidad y una comprensión por parte de las poblaciones de nuestros países sobre la importancia de este tipo de trabajo. Cuando ellas colocan el tema y hablan de sus experiencias, creo que se produce otra mirada por parte de la población. Entonces, creo que ese es elemento central para todo este proceso. Y lo otro que quería también colocar es que la discusión sobre el tema de cuidados que se está produciendo en nuestros países, creo que tenemos que vincularla muy fuertemente con esto, porque creo que eso también va a posibilitar que ambos temas, tanto los derechos de las trabajadoras como la implementación de sistemas de cuidados en los diversos países, se comprendan como parte de un todo de redefiniciones que se está produciendo en nuestra región. Y finalmente, un último punto que no quiero dejar de señalar es que si hacemos una comparación entre la situación de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas en el Mercosur con relación a la situación en otras regiones de América Latina, como la región andina y la región de Centroamérica y el Caribe, el Mercosur está mejor en derechos formales. Tenemos, creo que, deudas muy grandes aún en términos de la legislación, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Entonces, también es importante un proceso de vinculación con los demás países, las demás regiones, a ver si se expande con mucha mayor fuerza todo esto que significa el reconocimiento de derechos al empleo doméstico en igualdad de condiciones. Así que bueno, simplemente esos puntos. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por supuesto a disposición para seguir este debate tan rico y tan importante para nuestra región.
Muchas gracias, Lilian. Le dejo la palabra a Mireia. Sí, en verdad de nuestra parte no hay nada más que agregar, más que agradecer el espacio que nos habéis dado para compartir la experiencia uruguaya. Y bueno, vamos a seguir trabajando con Lilian, así que gracias de nuevo. Perfecto, desde nosotras aquí en el Centro Regional les agradecemos fuertemente a Lilian el excelente trabajo, resultado desde el cuaderno y como les decía, todo el trabajo de investigación realizado sobre este tema fundamental y clave, y también a la oficina, a Mireia y a la oficina del PNUD de Uruguay, a Virginia Varela, para este apoyo, para su contribución y compartir todo el trabajo que se está realizando desde Uruguay, desde la oficina. Y comentarle finalmente que vamos a realizar la última de esta serie de webinars sobre los cuadernos de desarrollo humano el 4 de mayo. Y vamos a tener ahí la posibilidad de tener la intervención de la especialista Sofía Mayer, que nos compartirá otra dimensión clave para garantizar el progreso multidimensional, que es sobre el tema del uso del tiempo y lo que está relacionado con las políticas también de cuidados y la encuesta sobre el uso del tiempo que se está realizando en muchos países de nuestra región. Sin más, agradecerle nuevamente y los esperamos en la próxima webinar, la última del 4 de mayo. Muchísimas gracias y le enviaremos toda la información de esta webinar que como habíamos comentado al principio, ha sido grabada, por lo tanto le enviaremos el link a la grabación y toda la información en relación a los cuadernos y al informe están colgados en nuestro portal América Latina Genera. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana.